En el otoño de 1990, en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, se instaló temporalmente un monolito de 5 toneladas tallado en las selvas del sur del Golfo de México en el primer milenio antes de Cristo. La escultura daba la bienvenida a la exposición México Esplendores de 30 siglos, la colección más grande de arte mexicano que se ha reunido hasta la fecha. México negociaba con los Estados Unidos un ambicioso tratado de libre comercio, y el gobierno mexicano convirtió la exposición en el plato principal de algo que se llamó México, una obra de arte, un festival cultural que incluyó un espectáculo de los voladores de Papantla, compañías de danza y teatro, grupos musicales y eventos gastronómicos, a los que se sumó una campaña publicitaria en la que no se escatimaron recursos económicos para promocionar al país y de paso a su presidente en turno, quien eligió precisamente la cabeza colosal para posar junto con su esposa y el director del museo, en la única foto que se hizo pública de la inauguración, si se exceptúan las que tomaron los paparazzi que esperaron toda la noche para fotografiar a una celebridad que nadie hubiera imaginado encontrar ahí: Madonna. La cantante llevaba algunos años publicitando su faceta de coleccionista de arte, y unos meses antes había asegurado en una entrevista que se publicó en decenas de periódicos de los Estados Unidos, que si pudiera intercambiar su vida por la de otra persona, habría elegido en primer lugar a Frida Kahlo. La admiración de Madonna por la pintora, que en esas épocas no era todavía muy conocida en los Estados Unidos, no les debió pasar inadvertida a los publicistas contratados por el gobierno mexicano, quienes decidieron promocionar la exposición tapizando la ciudad de Nueva York con uno de sus autorretratos, lo que de la noche a la mañana convirtió a Frida Kahlo en algo muy parecido a una estrella del pop. Pero por más insólita que parezca la asociación entre Madonna y Frida Kahlo, resulta mucho más difícil explicar su conexión con una cultura que floreció hace 3000 años y de la que no se sabía absolutamente nada hasta el siglo pasado. ¿Qué estaba haciendo a unos cientos de metros de distancia de las pinturas del artista que estaba a punto de convertirse en la definición misma del arte mexicano, un objeto producido por una cultura tan distante de nosotros en el tiempo, que al poeta Octavio Paz, que redactó el catálogo de la exposición, solo le pareció apropiado definir con un adjetivo: misteriosa? The magic hands of Mexico create beauty from all things. Flying fingers weave to an inner rhythm and music. The result is nothing less than a symphony of brilliant colors, like the famous Tamoyan artwork from the central region of Mexico. These exciting creations can glorify the grandest table, or the loneliest floor, or the loveliest señorita. La campaña que se diseñó alrededor de la exposición del Museo Metropolitano de Nueva York tenía como objetivo contrarrestar la imagen del país que el mismo gobierno mexicano había promocionado pocos años antes, con anuncios como este, en donde México se presentaba a los potenciales visitantes norteamericanos como un país exótico, diametralmente opuesto al suyo, felizmente detenido en el tiempo y concentrado en conservar sus milenarias tradiciones autóctonas, proponiendo a cambio la idea de una nación que, además de moderna, podía presumirle a sus vecinos del norte un pasado en el que habían florecido expresiones artísticas que los estadounidenses asocian a la cultura europea. La exposición es fiel a la historia y ofrece varias lecciones, les explicaba por ejemplo Octavio Paz a los periodistas que cubrieron la inauguración. La primera es estética. Va a ser una gran sorpresa para el pueblo norteamericano descubrir que el arte de la Nueva España, que floreció entre los siglos XVI y XVIII, es el arte del Renacimiento y del Barroco, algo que no tiene este país. Pero curiosamente, la idea fundamental que le daba sentido a la exposición mexicana del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York era la certeza de que hay algo esencial,
y completamente ajeno a la cultura europea, que enlaza las obras maestras del arte prehispánico con las de los artistas mexicanos del siglo XX. Una idea que el propio Octavio Paz hizo propia en la introducción del catálogo de la exposición, identificándola con la palabra sensibilidad, pero que fue concebida por la generación de Frida Kahlo, como parte de una historia del arte mexicano que paradójicamente, la campaña gubernamental y la propia exposición pretendían reescribir. En la primera mitad del siglo XX, el arte en México, como en toda Latinoamérica, floreció en medio de un intenso debate sobre el legado artístico de las culturas prehispánicas y el valor del arte popular. Las manufacturas artesanales en particular, atrajeron por primera vez la atención de escritores y artistas por sus valores plásticos a principios de la década de 1920, cuando no solo comenzaron a reconocer en ellos la esencia de lo mexicano, sino la virtud de mantener vivo el espíritu estético de las culturas anteriores a la conquista. Desde el más remoto escultor prehispánico de Teotihuacán o Chichén Itzá, escribió por ejemplo el poeta José Juan Tablada en 1923, hasta los modernísimos artistas que decoran los edificios públicos, y desde el oscuro alfarero de Casas Grandes que murió hace miles de años, hasta los humildes coroplastas jaliscienses, no ha habido un solo instante en la vida mexicana que no haya producido objetos de arte y belleza. Pero a diferencia de países como Inglaterra, donde el movimiento que reconoció el valor artístico de la producción artesanal en la segunda mitad del siglo XIX fue consecuencia de una reacción consciente contra la industrialización, en México no hubiera ocurrido sin ella. Al comenzar el siglo XX, en la mayoría de las casas mexicanas se seguía cocinando con trastos de barro, las mercancías se transportaban en canastas y cajas de madera, y la ropa de pobres y ricos se hacía a mano, lo mismo que los aperos de los animales. Los únicos que se interesaban por las artesanías con fines que no fueran utilitarios eran los turistas, y particularmente los norteamericanos, que desde finales del siglo XIX podían llegar directamente desde su país a la Ciudad de México en ferrocarril. Además de las múltiples oportunidades que se les presentaban durante el recorrido para comprar productos artesanales, antes de partir, los turistas hacían una parada obligatoria en los locales que sus connacionales habían establecido originalmente para vender postales y libros en inglés, pero que terminaron especializándose en la venta de antigüedades y curiosidades mexicanas, o como acabaron llamándose, Mexican Curios. A mediados de la década de 1910, los años más violentos de la Revolución, solo las tiendas de curiosidades que habían diversificado su oferta comercial para atraer al mercado local, lograron sobrevivir. La más exitosa fue la filial de una compañía de Nogales, Arizona que se llamaba Sonora News. El establecimiento ofrecía desde una postal hasta el mobiliario completo de una casa, y desde principios de siglo se había convertido en una atracción en sí mismo, porque presumía tener una colección de pinturas antiguas mexicanas solo comparable con la de la Academia de Bellas Artes. El responsable del éxito de la tienda era su administrador, que había llegado a México cuando era todavía un adolescente proveniente de su natal Illinois. Se llamaba Fred Davis, y aprovechó el conflicto armado para ampliar la oferta de su tienda con muebles, textiles y otros objetos antiguos muy valiosos que le ofrecían en venta a los hacendados que se veían en apuros. La revolución, sin que nadie se lo hubiera propuesto,
había producido al primer especialista en arte popular mexicano. En abril de 1920, Álvaro Obregón, apoyado por otros generales revolucionarios, se levantó en armas contra el gobierno de Venustiano Carranza, que murió asesinado un mes después. Uno de los generales sublevados, Adolfo de la Huerta, quien por cierto era violinista y cantante de profesión, se convirtió en presidente interino. Pactó con Pancho Villa y otros jefes militares y organizó elecciones. Y el 1 de diciembre de ese mismo año, Álvaro Obregón se estrenó como presidente del país. El año siguiente se cumplían 200 años de la separación definitiva de México del Imperio Español, y el nuevo gobierno quiso aprovechar la efeméride para demostrarle al mundo, y particularmente a los Estados Unidos, que en el país se vivía en paz y se habían dejado por fin atrás los años de revolución armada. Celebrar oficialmente el acontecimiento no dejaba de ser algo polémico, en primer lugar porque Agustín de Iturbide, el personaje que comandó el ejército que entró a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, dividía a las élites económicas y políticas del país en dos mitades. Iturbide orquestó su plan con los señores con los que firmó el Acta de Independencia al día siguiente de su llegada, que no eran otros que los grandes terratenientes locales y los miembros de la jerarquía católica. Y su intención era ofrecerle al rey de España, que se enfrentaba en la metrópoli a un congreso liberal, el trono del futuro imperio mexicano. Pero unos meses después, el que acabó coronándose emperador fue el propio Iturbide, quien paradójicamente había construido su carrera militar combatiendo a los insurgentes que se habían levantado en 1810, y en particular a José María Morelos, que buscaba precisamente la independencia. Durante la primera mitad del siglo XIX, los gobiernos conservadores se empeñaron en convertir a Iturbide en el padre de la patria, y desde 1867, los gobiernos liberales se empeñaron en que los mexicanos se olvidaran de él. Por eso a nadie le pareció extraño que las grandes festividades oficiales del centenario de la independencia de México se celebraran en 1910 y que ninguno de los cientos de eventos programados en esa ocasión estuviera dedicado a recordar los sucesos de 1821. De hecho, Iturbide no está incluido en el conjunto escultórico de la Columna de la Independencia, que se inauguró el 16 de septiembre de ese año, y su nombre apenas aparece en una inscripción perdida entre la decoración. Pero si en México se sigue sin recordar a Iturbide por la independencia, cuando menos se tendría que recordar como el responsable totalmente involuntario del matrimonio oficial del arte mexicano con las artesanías. Y es que el gobierno de Álvaro Obregón tenía tan presentes las fiestas del centenario que se habían organizado antes de la Revolución, que se marcó como meta que las celebraciones de 1921 solo se le parecieran en no mencionar a Iturbide para nada. Y aunque en 1910 se organizaron varios espectáculos populares, incluyendo este llamativo desfile histórico en el que cientos de personas revivieron algunos episodios de la conquista y la independencia, lo que más se recordaba del centenario era la gran cantidad de inauguraciones y banquetes en los que solo participaron los miembros de la alta sociedad. Así que a los organizadores del nuevo centenario se les ocurrió que lo que haría diferentes a sus festejos de los de 1910 sería una palabra, la palabra popular. No es que ellos mismos pertenecieran precisamente a las clases populares, todo lo contrario. Alberto J. Pani, por ejemplo, a quien se le ocurrió la idea de celebrar el centenario, tenía una de las colecciones de pintura europea más importantes de México. Tampoco estaban en contra de los banquetes y las recepciones. De hecho, Pani era en ese momento el secretario de Relaciones Exteriores y organizó las fiestas con la intención de invitar al mayor número de representantes extranjeros para reconstruir las relaciones diplomáticas de México, que estaban rotas prácticamente con todo el mundo. Pero para el gobierno era muy importante que el pueblo sintiera que las fiestas eran para ellos, entre otras cosas, porque se las acabó cobrando a todos los mexicanos con un impuesto especial del centenario. Así que, como escribió un periodista de la época, el gobierno organizó lo mismo fiestas del género grande que fiestas del género chico, empezando por apoyar y financiar algunas corridas de toros, para las que además se derogó una ley que impedía efectuarlas en la Ciudad de México desde 1916. José Vasconcelos,
que en esa época era el rector de la universidad y se opuso desde el principio a la conmemoración, recordó en sus memorias la forma en la que se organizaron las celebraciones. Nunca me expliqué cómo un hombre tan despejado como Obregón se dejó llevar a fiestecitas, como no sea por la circunstancia de que Pani no dejó ver al principio todo el alcance de sus planes. Pero en un consejo de ministros se nos invitó a formar un comité, y yo alegué que no tenía tiempo para fiestas porque en mi departamento había trabajo, y de la huerta y calles también se excusaron. Eso era lo que quería Pani, porque de allí salió investido con facultades plenas para presidir el comité y organizarlo. Y comenzó la comisión del centenario a hacer ruido y gastar dinero. Se corrió invitación a todos los gobiernos de la tierra. Se prepararon desfiles militares, banquetes y representaciones teatrales. Y para contentar a De la Huerta, que era aficionado al canto, se le consultó y se le dejó contratar una compañía de ópera que dio funciones en un mal teatro, pero con personal en grande, llevado del Metropolitan. Fue la única manifestación culta de todo un mes de saraos y comilonas tan continuados, que uno de los miembros de una delegación extranjera cayó muerto de apoplejía en pleno baile de palacio. De todos los países invitados, a quien más le interesaba agradar a México era a sus vecinos del norte. Durante los años de la Revolución las relaciones oficiales entre los dos países no habían sido nada buenas. Y desde 1917 las compañías petroleras norteamericanas habían presionado con éxito a su gobierno para que no reconociera a ningún gobierno mexicano, porque consideraban que la nueva constitución que entró en vigor ese año era contraria a sus intereses. Así que el plan de Pani era usar la conmemoración para atraer inversores norteamericanos y mejorar con ello las relaciones entre los dos gobiernos. Y en los periódicos más importantes de Los Ángeles, Nueva York y Chicago, se anunció como evento principal del centenario una gran feria industrial. La Exposición Comercial Internacional del Centenario, en la que el gobierno mexicano se ofrecía a transportar gratuitamente los productos a la Ciudad de México y no cobrar aranceles, y hacer en paralelo una feria regional mexicana con productos de todos los estados de la República. Pero cuando la ciudad empezaba a prepararse para las festividades del centenario, el gobierno se dio cuenta de que no podía sufragar ninguno de los dos eventos, y Alberto J. Pani tuvo que buscar la forma de salir del paso. Casualmente, a principios de junio, Pani recibió una invitación para asistir a la inauguración de una exposición en las galerías de la Sonora News, la tienda del coleccionista de arte popular Frank Davis. Como se puede ver en la foto del evento que apareció unos días después en el Universal Ilustrado, Pani asistió a la inauguración acompañado del rector de la universidad, José Vasconcelos. Pero el personaje verdaderamente importante de la imagen es el que está a la izquierda de ellos, mirándolos fijamente, que no es otro que el artista a quien estaba dedicada la exposición, Roberto Montenegro. Roberto Montenegro había nacido en la década de 1880 en Guadalajara, la capital de Jalisco, un estado que sigue siendo famoso hasta hoy por la calidad de sus objetos artesanales. Era hijo del jefe de la Gendarmería del estado, y desde muy pequeño mostró habilidad para dibujar. Estudió pintura en Guadalajara con Félix Bernardelli, y en 1904 se sumó a las clases de Antonio Fabrés en la Academia de San Carlos de la Ciudad de México, donde fue condiscípulo de Francisco Goitia, Saturnino Herrán y Diego Rivera. En 1906 obtuvo una beca del gobierno de Porfirio Díaz para estudiar en Europa, y pronto se empezó a dar a conocer por la calidad de sus dibujos. Aunque regresó por unos meses a México, los primeros años de la Revolución los pasó en París, y cuando estalló la Primera Guerra Mundial se fue a vivir a Mallorca, en las Islas Baleares, donde muy pronto se convirtió en el artista mexicano más exitoso de España. Sus dibujos aparecían regularmente en periódicos y revistas, los críticos españoles, empezando por José Francés, el más temido de todos, le dedicaban elogiosos artículos, y en 1919 expuso en solitario en el Salón de Arte Moderno, la galería más importante de Madrid. En la capital española, Montenegro pudo constatar las transformaciones que empezaba a hacer en el Museo del Prado, su nuevo director, el historiador de arte Aureliano de Beruete, quien estaba convencido de que la función principal de los museos debía de ser la de educar.
Una idea con la que un año después, Beruete revolucionó la forma de hacer exposiciones temporales, montando en Londres la primera gran muestra internacional de pintura dedicada a la historia completa del arte de un solo país. Estando en Madrid, Montenegro decidió regresar a México. Desembarcó en Veracruz en octubre de 1919, pero sus cuadros no se volvieron a ver en público hasta junio de 1921 cuando los expuso en la Galería de la Sonora News. No se publicaron fotos de la exposición en sí misma, pero sabemos por un crítico que el salón en donde se exhibieron las obras estaba decorado con muebles coloniales y cerámica de Talavera de Puebla, de la colección de Frank Davis. La amistad del pintor con el especialista norteamericano debió ser fundamental para despertar su interés por el arte popular, que no le había llamado mayormente la atención antes de su regreso de Europa. Y la exposición fue el escenario ideal para que Montenegro le propusiera a Pani un proyecto relacionado con su nueva afición, que no solo le solucionó al ministro de Relaciones Exteriores el problema de haber cancelado la costosa Feria Industrial Regional, sino que también, de paso, cambió para siempre la historia del arte mexicano. Porque aunque en ese momento esta cabeza colosal estaba enterrada todavía en las selvas del Golfo de México, si hubiera que buscarle una madre y un padre, o si se quiere un Cortés y una Malinche a la exposición que la llevó a Nueva York, y en general a todas las exposiciones de arte mexicano que se han montado en el extranjero, esos padres serían la exposición española en Londres de Aureliano de Beruete y la exposición que la comisión organizadora de las fiestas del centenario anunció para sustituir a la Feria Regional Mexicana, precisamente un día después del encuentro de Alberto J. Pani y Roberto Montenegro, en la Galería de Arte de la Tienda de Curiosidades Mexicanas de Frank Davis.